Welcome. Buenas noches. Hoy presentamos desapariciones que acechan. En la periferia de una ciudad olvidada, donde los edificios parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo, se extendía un bosque denso y opresivo. Sus árboles, altos y retorcidos, se alzaban como centinelas de un secreto oscuro, cuyas raíces se hundían en la tierra como garras en busca de algo perdido. Durante años, los rumores de desapariciones habían flotado en el aire, susurrados en voz baja por los pocos que osaban acercarse. Pero la realidad de aquellos eventos había quedado relegada a la leyenda, un eco que se desvanecía entre las sombras. A medida que las estaciones cambiaban, una inquietud comenzó a impregnarse en la atmósfera. La niebla se alzaba cada mañana, envolviendo el bosque en una capa espesa y siniestra. Quienes vivían cerca hablaban de un mal que acechaba, de un vacío que devoraba a aquellos que se aventuraban demasiado lejos de sus hogares. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes, pero nadie se atrevía a investigar. Aquellos que se aventuraban en el bosque nunca regresaban. Los vecinos decían que algo había despertado, una fuerza que se alimentaba de la incertidumbre y el miedo. Con cada nueva ausencia, el misterio crecía, convirtiéndose en un laberinto de conjeturas y teorías. ¿Qué les ocurrió? ¿Dónde se fueron? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, como hojas muertas atrapadas en el viento. La noticia de un grupo de jóvenes aventureros que planeaban explorar el bosque se propagó rápidamente. Con el aire cargado de emoción y un toque de imprudencia, decidieron grabar su travesía, burlándose de las advertencias que resonaban como reverberaciones lejanas. No hay nada que temer, decían entre risas, armados con cámaras y una falsa sensación de seguridad. Al adentrarse en el bosque, la atmósfera cambió. La luz del sol se filtraba apenas a través de las ramas, creando sombras que danzaban en el suelo. Con cada paso, la risa se desvanecía, reemplazada por un silencio opresivo que parecía presagiar su destino. Las ramas crujían como si murmuraran advertencias, pero los jóvenes continuaron, despreocupados y temerarios. A medida que el grupo se internaba más en el corazón del bosque, notaron una extraña alteración en el ambiente. Los sonidos de la naturaleza, antes vibrantes, se desvanecieron, como si un velo de quietud hubiera caído sobre ellos. Un escalofrío recorrió el aire, pero la adrenalina de la aventura mantuvo su miedo a raya. «Es solo la atmósfera», bromeó uno de ellos, pero las palabras se perdieron en el aire helado. De repente, uno de ellos, Laura, se detuvo. «¿Se dan cuenta de que no hemos visto a nadie más?», preguntó, su voz temblorosa. Los demás intercambiaron miradas nerviosas, y una sensación de incomodidad se instaló entre ellos. Habían pasado horas sin encontrar rastro de vida, y el bosque comenzaba a sentirse como una trampa. Fue entonces cuando el primer desvanecimiento se produjo. Un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido de un silencio que ahogó su valiente espíritu. Laura, que había estado más cerca de la frontera entre el bosque y el mundo exterior, fue tragada por la oscuridad. Intentaron llamarla, pero sus voces se apagaron en la vastedad del silencio. El grupo, ahora compuesto por 4 personas, se encontró en un dilema. Debían seguir buscando a su amiga o regresar. La decisión se tornó difícil mientras la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el bosque mismo estuviera deliberando sobre su destino. Las sombras se alargaban a su alrededor, y una sensación de malestar se apoderó de ellos. Estas ausencias no eran solo eventos aislados, sino una sombra acechante que se acercaba lentamente, y cada uno de ellos podía sentirlo. Las horas pasaron, y el grupo se sentía cada vez más perdido. En el aire había una presencia intranquilizadora, una fuerza que parecía juguetear con su sentido de dirección. De pronto, otro grito resonó, esta vez más cercano. Uno de los jóvenes, Miguel, se volvió, y se fue, entre las sombras, como si el bosque lo hubiera absorbido. «Miguel», gritaron en unísono, pero su voz se desvaneció en la penumbra. La realidad se rompió, y la desolación comenzó a avanzar como un mal implacable, una ola de terror que arrastraba consigo la esperanza. El grupo, ahora reducido a 3, sintió la desesperación acechar. Las desapariciones eran implacables, cada vez más frecuentes, y el bosque se transformó en un laberinto de horror. El eco de las risas se desvaneció, reemplazado por el murmullo ominoso de las hojas, y la certeza de que ellos podrían ser los siguientes en desaparecer se apoderó de sus corazones. La noche comenzó a caer, y el bosque se oscureció aún más, como si se hubiera sellado en un manto de terror. Con cada paso, los murmullos de advertencia se intensificaron, y el frío se convirtió en un abrazo helado que apretaba sus corazones.
La oscuridad acechaba, lista para reclamar a quienes osaban adentrarse en su dominio. La noche se cernía sobre el bosque como un manto pesado, y el grupo se encontraba atrapado en un laberinto de terror. La desesperación comenzaba a abrirse paso entre ellos, una sombra que se alimentaba de su miedo. A cada momento, la atmósfera se tornaba más opresiva, como si el mismo bosque estuviera vivo y disfrutando de su dolor. «Debemos salir de aquí», dijo Clara, su voz quebrada, mientras intentaba contener las lágrimas. «Laura y Miguel no están, necesitamos regresar». El tercer miembro, Andrés, asintió, pero su mirada reflejaba la confusión. ¿Y si el camino de regreso ya no existe? Este lugar es como si se hubiera transformado. Su voz temblaba, la incertidumbre convirtiendo sus palabras en un susurro lleno de horror. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si se estuvieran burlando de su angustia. Sin rumbo fijo, se adentraron más aquel bosque, el crujir de las hojas bajo sus pies resonando como un lamento, un eco de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Fue entonces que un grito desgarrador, similar al de Miguel, cortó el aire. Clara se detuvo en seco, aterrorizada. «¿Qué fue eso?», preguntó, su rostro empalidecido. La realidad se volvió confusa, y la sensación de que algo observaba desde las sombras se intensificó. «Vayamos, ahora», ordenó Andrés, tomando a Clara del brazo mientras comenzaban a correr. Pero el bosque parecía transformarse, las sombras distorsionándose en formas amenazantes, como si la vegetación intentara apresarlos. Mientras corrían, el aire se tornó denso, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. El susurro del viento se convirtió en un grito que resonaba en sus oídos, y las ramas se cerraban a su paso, como un laberinto en el que cada salida se convertía en un callejón sin salida. De repente, Clara se detuvo, sus ojos mirando hacia la profundidad del bosque. «¿Ves eso?», preguntó, señalando con un dedo tembloroso. A lo lejos, una luz titilante danzaba entre los árboles, prometiendo una salida, un refugio del horror que las envolvía. «Vamos», instó Andrés, sintiendo que el tiempo se agotaba. Pero, mientras se acercaban a la luz, se dieron cuenta de que no se trataba de un refugio, sino de una ilusión, una trampa que los conducía hacia un destino sombrío. La luz parpadeaba y se desvanecía, revelando visiones distorsionadas de lo que una vez fueron, amigos riendo, familias, momentos felices, atrapados en un ciclo de desesperación. Cuando finalmente alcanzaron el resplandor, se encontraron en un claro rodeado de sombras. Y en el centro, como estatuas, se alzaban las figuras de aquellos que habían desaparecido antes que ellos, inmóviles y vacíos. El horror se apoderó de ellos cuando Clara gritó: «No. Esto no puede ser real». La luz se desvaneció, y la verdad se hizo evidente. Ellos eran los próximos en convertirse en parte del paisaje, atrapados en un ciclo sin fin de desolación. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándolos hacia la misma oscuridad que había reclamado a sus amigos. Andrés y Clara se tomaron de las manos, pero sus cuerpos se sintieron pesados, como si la gravedad de aquel lugar los arrastrara. Con un último esfuerzo, miraron hacia el horizonte, deseando volver a ver la ciudad, pero todo lo que encontraron fue un vacío abrumador. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, su voz un eco de terror y resignación. Y antes de que pudiera recibir respuesta, la oscuridad los envolvió, y el bosque los reclamó como parte de su siniestra existencia. La desolación avanzó como un mal inexorable, un enigma que nunca podría ser resuelto. Al final, el bosque permaneció en silencio, y las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia. Las desapariciones se convirtieron en un susurro, una advertencia para aquellos que se atrevían a cruzar los límites de lo conocido. Y así, las sombras continuaron acechando, esperando a los siguientes imprudentes que se aventuraran en su dominio, atrapándolos en una eternidad de miedo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.